anticonversión, es decir, que no se pueden convertir al cristianismo, con pena de 10 años de cárcel. Esto es algo brutal. El estado de Karnataka, al suroeste de la India, ha aprobado la ley anticonversión más restrictiva del país. Hay varias, pero esta es la peor. Esta no es la única, esta es la peor. ¿Ok? La Cámara Alta del Estado, el Consejo Legislativo Estatal, ha aprobado el proyecto de ley que permitirá que cualquier persona que pueda denunciar una supuesta conversión invierta las pruebas y exija que nadie presente objeciones a una conversión que se considere lícita. Es decir, que si alguien es acusado, no puede poner pruebas a su favor. Esto es algo inquisitorio. Esto es solamente comparado con la Inquisición medieval católica. Esto es algo para aterrorizar a los cristianos ahora en India, un país que, por supuesto, es un país mayoritariamente hindú, pero también hay presencia del cristianismo fuerte y presencia del cristianismo histórico. Desde el primer siglo habían comunidades cristianas en India y eso lo podemos ver en pues la historia de la iglesia, todos los que hemos estudiado un poco el desarrollo del pensamiento cristiano. Ahora, esto no solo está ocurriendo en India, sino que también en el propio Israel, la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo. Se está tratando de llevar a cabo un proyecto de ley que criminaliza compartir el evangelio. Sabemos que Israel es peligroso. Dios bendiga a Jerusalén. Dios bendiga a Israel. Es peligroso predicar el evangelio en los barrios ultraortodoxos. Pero hasta ahora se podía predicar el evangelio. Inclusive hay numerosas iglesias de diferentes denominaciones cristianas. En Israel hay iglesias evangélicas, hay iglesias católicas, hay iglesias ortodoxas, hay iglesias coptas, etcétera, etcétera, etcétera. Armenias también. Hay presencia de iglesias en Israel. Ahora, un proyecto de ley presentado por 2 miembros, por supuesto, ultra ortodoxos de la Knesset de Israel, convertiría en un delito persuadir a cualquier persona para que se convierta. Increíble. Los 2 legisladores son parte de la coalición gobernante del primer ministro Benjamín Netanyahu y han estado presentando versiones de la ley durante años. Esto es algo que se está llevando a cabo, se está fraguando y se va a aprobar. Se va a aprobar. Recuerde que en el último tiempo, antes de que Israel tenga esa conversión gloriosa que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, creo que a partir del verso 25, si no me falla la memoria, Israel se va a endurecer. Porque recuerden que ellos van a tener cierto y determinado trato con el anticristo que se va a levantar contra el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Así que por un tiempo ellos van a tener algún tipo de relación respecto a él. Algunos dicen que lo van a considerar el Mesías, otros que simplemente el anticristo va a mediar entre el Islam y el Estado de Israel para que se pueda construir el tercer templo. Es decir, como dice Daniel, va a ser un pacto con las naciones. A mí me parece más acertada la segunda que el caso de que Israel crea que el anticristo es el Mesías. No creo que sea de esa manera, pero de una u otra forma, de una u otra manera, Israel va a tener algún tipo de convenio con el anticristo. Así que los cristianos van a ser perseguidos en Israel y esto ya lo estamos viendo hoy en día. Y esto es algo que cambiaría la historia por completo. ¿Por qué? Porque si Israel en realidad reprime a los cristianos, esto tiene que tener una respuesta del mundo democrático. Pongan atención a todo esto, porque se avecina un golpe de la mano de Dios, se avecina un golpe
de la ira de Dios. Y yo sí creo que todas estas señales que están ocurriendo a lo largo de la tierra, está hablando claramente. El Señor, recuerden que siempre dijo que estuviéramos atentos a las señales. Hay algunos que tan solo están atentos a las predicaciones que dan en sus iglesias, pero no. El Señor dijo que no solo a la palabra, también a las señales. Así que el cristiano no solo tiene los ojos en la Biblia, tiene los ojos también en lo que está ocurriendo a su alrededor, en lo que está ocurriendo en el entorno, porque la propia Biblia es la que nos manda a ello. Léanse Mateo capítulo 24 y van a ver si no es así. Miren lo que ocurrió, por ejemplo. Miren cómo en cuestiones de minutos se oscureció el sol. Ok, un momento, déjame quitarle el audio. Esto fue un evento espantoso. Y recuerden lo que habla la palabra, ¿verdad? Lo que habla la palabra respecto a esto. Por eso nosotros tenemos que tener la mirada puesta en lo que dice la Biblia y en todo lo que está ocurriendo. Porque dice Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Es decir, esto es como un aviso, esto que está ocurriendo, que el sol se está oscureciendo en varias partes del mundo, ocurrió en 4 partes del mundo ya hasta el día de hoy en estos tiempos. Esto está hablando claramente. Yo lo veo así, que es un aviso para los que tengamos ojo, estemos viendo y estemos atentos a todas las cosas que están ocurriendo. Pero no se queda aquí. En Nepal se aprueba la ley contra la conversión, bajo so pena de cárcel también. Dice, nadie puede en el ejercicio del derecho que le confiere este artículo convertir a nadie de una religión a otra. Es decir, no solo es India, es Nepal, es que lo están tratando de hacer en Israel. Y ustedes saben muy bien que de una forma o de otra, muy sutilmente, inclusive ya en los Estados Unidos, los cristianos no tienen la libertad religiosa que tenían antes. Constantemente vemos videos en las diferentes redes sociales cómo se están encarcelando a algunos que están predicando en las calles. Porque ciertas y determinadas denuncias dicen que están molestando, pero eso no se hacía antes. Eso no se hacía antes. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo los especialistas en eventos sísmicos? ¿Qué es lo que están diciendo? Están lanzando voz de alarma para las siguientes ciudades de los Estados Unidos y Latinoamérica. Como nuestra audiencia, es de los Estados Unidos y Latinoamérica, pues yo me centré en obtener esta información, no porque no nos interese los demás países del mundo, sino es porque no nos vamos a poder alertar porque ellos no ven nuestros videos, por cuestiones de lenguaje y muchas otras cuestiones. Chile, de manera especial, las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción. En Perú también, las ciudades de Trujillo y Arequipa. Es posible, es decir, están bajo observación. Muchos tienen los ojos puestos en estas ciudades. Ecuador, en Quito, Guayaquil,
En México, la Ciudad de México, en Guadalajara, en Osaka. Esto es de América Latina. Ojo, no quiero decir que sean las únicas ciudades que hay riesgo en América Latina. Así que puede ocurrir, que Dios no lo quiera, un terremoto en Puerto Rico, en Cuba, en Dominicana, en Haití, en Honduras, etcétera, 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 El Salvador, etcétera, etcétera, Colombia. Ok, puede ocurrir en cualquier lado. Pero estas son las que más, estas son las ciudades que los científicos están viendo más movimiento. Así que cuidado, pero no se escapa. Los Estados Unidos no se escapa. Los Estados Unidos tienen alerta en muchísimas ciudades, que inclusive yo no sabía que tenían tanta actividad sísmica. Escuchen, en el estado de California, por supuesto, Los Ángeles, San Francisco y San Diego. En Alaska, ok, Anchorage, ok. En el estado de Washington, Oregón, Seattle, el estado de Washington y Oregón, en Seattle y en Portland. Ok. También en los estados de Missouri, Tennessee, Arkansas y Kentucky hay cierta alerta también, pero un poco menos. ¿Qué es lo que estamos viendo? La Biblia habla de terremotos en varias ocasiones como una señal de la presencia del poder de Dios, pero también como un castigo, como un juicio purificador. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque en realidad yo no le temo mucho a los terremotos que ocurren por cuestiones de la naturaleza, del ciclo de la vida, pero sí a los que ocurren producto del juicio de Dios. Tomen asunto en esto, Tomen asunto en esto. Y recuerden que si nosotros estamos en la ciudad que Dios va a juzgar, pues nosotros también vamos a recibir. Por eso Dios saca a Lot y a su familia. No te metas esto en la cabeza, que viene un terremoto para San Francisco y tú eres un cristiano consagrado y se va a caer toda la casa menos la tuya. Ok, así que ten tus medidas de precaución conforme y respeta todo lo que dicen las autoridades. Hay veces que los cristianos no cumplen la escritura porque no respetan el aviso y no respetan las instrucciones que dan las autoridades. Así que de la única forma que él no le iba a caer fuego en la cabeza era sacarlo de ahí. Ok, ojo con todo esto, ¿verdad? Esto es bien importante. En Mateo 24:7, Jesús claramente advierte que los terremotos son una señal de los tiempos, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No sé si te estás dando cuenta que hoy en día se están levantando los reinos. Nota, miren cómo la historia va cambiando. Miren cómo la historia va cambiando. No es lo mismo guerras de naciones que guerra de reinos. Hoy en día estamos viendo guerra de reinos. Hay 4 reinos principales en la Tierra, en el planeta que vivimos hoy. 4 reinos. Los Estados Unidos, Europa, China y Rusia. Estos son los 4 reinos y los 4 reinos están enfrentándose en esta hora que estamos viviendo nosotros. Los 4 reinos están siendo enfrentados. Hay 2 alianzas, por supuesto, Europa y los Estados Unidos contra China y Rusia. Por supuesto, hay más aliados fuera de esto, pero no estoy hablando de naciones, estoy hablando de reinos. Porque esto es bien importante para entender la escritura, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, es decir, y imperio contra imperio. Y eso está pasando aquí. Habrá pestes y hambre. Sabemos lo que ha ocurrido en todos estos años. Es decir, las pestes ha sido catastrófica la cosa. Y continúa, pero yo no puedo decir mucha o alguna información que tengo, lastimosamente no la puedo decir, porque es algo demasiado sensible y se me puede ver como que yo estoy de alguna forma pues alarmando a las personas, así que pues
Me tengo que quedar con esta información que tengo. Pero las pestes han estado. Eso lo sabemos. Hambre. Nunca en la historia el hambre ha sido una amenaza tan grande como en este tiempo que estamos viviendo. Por eso, para nadie es secreto que la Agenda 2030 plantea de alguna forma que hay que detener el crecimiento de la población. Por supuesto, yo no estoy hablando de ningún plan de conspiración para matar a la gente ni nada por el estilo. ¿Ok? Es decir, yo no niego ni afirmo eso. Yo estoy diciendo solamente lo que sale a la luz pública, porque yo no sé en realidad cuáles son los planes de cada cual y sin tener pruebas, pues no puedo emitir ningún tipo de juicio. Pero lo que sí sé es que todos están de acuerdo en que habemos demasiados seres humanos. Demasiados seres humanos. Demasiados seres humanos existimos. Y por eso los alimentos cada vez crecen más en su precio. Cada vez son más difíciles de obtener. Así que hay hambre, sí hay hambre. Sin lugar a dudas, tal vez tú vives en un lugar privilegiado del planeta y por eso tú piensas que no hay. Pero sí hay hambre y hay mucha hambre en este tiempo. Terremotos en diferentes lugares. Este video estamos hablando de esto. Miren todas las señales. Se están moviendo las placas tectónicas más importantes de la Tierra. ¿Ok? Las placas más importantes de la Tierra se están moviendo. Es decir, se están moviendo las placas de Nazca y Sudamérica. Se está moviendo pues las placas tectónicas de Cocos y de Norteamérica y del Pacífico, que ahí entra México en peligro. Todas estas placas se están moviendo y por eso estamos viendo, y también a lo largo de todo el mundo, por eso estamos viendo comportamiento irracional de los animales. Hace poco veíamos el ganado dando vueltas sin ningún tipo de sentido. Estamos viendo las aves tener comportamientos completamente ajenos a ellas. Por ejemplo, a mí me gustan las palomas. Es decir, yo crío palomas. Son mis mascotas. Las conozco bien. Y en este tiempo, inclusive las palomas están perdiendo su orientación. Así que el campo magnético de la Tierra está cambiando por alguna razón. En el centro de la Tierra se está fraguando algo que nosotros no vemos ni entendemos, pero los animales sí están viendo. Entonces tenemos las profecías bíblicas, tenemos las ciudades en riesgo, varias ciudades en riesgo, pero no es que estemos librados los que no vivimos en ellas. Esto puede ocurrir en cualquier lado. Esto puede ocurrir en cualquier lado. Y no solo estamos hablando de eventos sísmicos. En los Estados Unidos ha sido el peor año de tornado. Es decir, los tornados en este año han arrasado con los Estados Unidos. Pero sabemos que los Estados Unidos se está apartando de Dios. Pero Latinoamérica se está apartando de Dios también. Latinoamérica hace pocos años estaba creciendo en el evangelio, una efervescencia, una fuerza tremenda, pero ahora se están vendiendo a la China comunista. Eso va a traer consecuencias. Recuerden que el símbolo de China es el dragón. No le pierdan el ojo a eso, ¿eh? ¿Cuál es el símbolo de la China? El dragón rojo. No le pierdan asunto a eso, porque China va a tener gran importancia en los eventos del fin y varios países en Latinoamérica literalmente se están vendiendo a China. El aumento del pecado. Hoy mismo estuvimos hablando en el video anterior a este. Espero que lo veas, por favor, mira ese video. Cómo Naciones Unidas está tratando de legalizar lo que es el pecado
sexual y hablamos de prostitución porque no trae ninguna cláusula de excepción. Dice que ningún comportamiento sexual, sea el que sea, puede ser de alguna forma penalizado. ¿Qué va a traer eso por consecuencia? Eso va a traer por consecuencia cuando la prostitución sea legal, por ejemplo, en todos los Estados Unidos y sea legal en todos lados, pues eso va a traer una explosión de prostitución alarmante, alarmante, alarmante. ¿Qué es lo que trae eso consigo? ¿Qué es lo que trae eso consigo? Eso trae consigo disminución de la población. ¿Por qué disminución de la población? Porque muchos hombres no se van a casar. Muchos hombres se casan por tener una compañera que los satisfaga. Pero si el hombre gana dinero, se renta un apartamento y puede salir el día que quiera, favores, agarrar alguna que haya por la calle de forma legal, de forma controlada, con carnet de salud, pues adiós a los matrimonios. Si ahora es difícil que haya matrimonios ya, cuando la perversión crezca, lo que es la institución de la familia va casi a desaparecer. Siempre van a haber algunos que otros que se casen, porque la escritura dice que se van a estar casando y dándose en casamiento. Así que esto no es que vaya a hacer desaparecer el matrimonio, pero va a ser otro golpe más duro. Y ya le han dado muchísimos golpes, sabemos, ¿verdad? No podemos hablar mucho, pero todo el que está escuchando entiende los golpes que ha recibido la institución del matrimonio que la Biblia estipula en estos últimos tiempos. No estamos juzgando a nadie, pero esa es nuestra fe bíblica. Hay disminución de la fe en los cristianos. Hay muchos que en realidad no pueden congregarse, porque inclusive no hay iglesias de sana doctrina cerca de ellos donde viven. Otros están enfermos. Hay diferentes situaciones, pero hay muchos que sí pueden congregarse y no lo hacen. Y no lo hacen. Entonces, la fe de los cristianos ha descendido. Eso no me cabe ni siquiera la más mínima duda. Entonces, si nosotros unimos los últimos tiempos que estamos, nosotros unimos todas las señales que estaban ocurriendo, el sol oscureciéndose, la tierra temblando, ¿verdad? Todas las señales en los cielos que están ocurriendo, los reinos enfrentándose unos contra otros, el pecado aumentando como Sodoma y Gomorra, la fe de los cristianos decayendo, la frialdad tomando ocasión de ser en muchísimas vidas, las familias siendo destruidas. Si nosotros agregamos todo eso en un caldo, un pozole, un menudo, llámalo como tú lo quieras, una sopa, ¿qué es lo que obtenemos? El juicio de Dios. Así que este mundo tiene dos caminos ahora. O viene el Señor por su iglesia, o vamos a ver la ira de Dios siendo derramada sobre los hombres en estos próximos tiempos que estamos viviendo. No le doy mucho tiempo a esto. Yo no estoy profetizando nada, ni estoy diciendo el día tal va a haber un terremoto en algún lado. No, yo estoy rigiéndome por lo que dice la Biblia. Yo estoy viendo las señales que están ocurriendo en los tiempos, estoy viendo los avisos que están pasando. Recuerda que Turquía es un lugar muy importante en el cristianismo, porque Turquía es el lugar de las 7 iglesias. Así que si tú no entiendes las cuestiones proféticas, yo te estoy diciendo que ese terremoto y estas señales, este oscurecimiento del sol que ocurrió en Turquía y que ocurrió en Siria, entendiendo que Turquía, ¿verdad?, y Siria son regiones bíblicas, entendiendo que Turquía abarca lo que era en el tiempo de Juan, Asia Menor, es decir, donde estaban las 7 iglesias. Las 7 iglesias estaban en Turquía. Eso a mí me llama mucho la atención. Porque Turquía ni siquiera está en la zona más problemática de toda Asia.
respecto a lo que es los eventos sísmicos. Pero allí fue donde ocurrió un terremoto que no solo fue la intensidad, porque ha habido muchos más intensos, sino la destrucción que trajo, la cantidad de muertos que trajo, que claramente está dando una señal a toda la iglesia. Es decir, las 7 iglesias están comenzando a ser juzgadas. Esto es algo para que nosotros tomemos en cuenta y pongamos en su contexto todo lo que está ocurriendo, las leyes contra la predicación del evangelio y las leyes que de una forma u otra atacan lo que percibe el evangelio como correcto. Eso tiene que tomarse en cuenta para nosotros entonces saber qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podemos esperar en este tiempo que estamos viviendo. Tú que estás viendo este video, pon atención a todas las cosas que están ocurriendo. Lee la Biblia. Cuando ocurra algo, lee la Biblia y mira a ver si hay conexión. Cuando tú lees los primeros 3 capítulos del libro del Apocalipsis, vas a ver que el libro del Apocalipsis comienza, se me caen las cosas aquí, gloria a Dios. El libro del Apocalipsis comienza con un mensaje a 7 iglesias, ¿verdad? Este mensaje a las 7 iglesias que comienza el libro del Apocalipsis es bien interesante, porque tienes que saber dónde es que están esas 7 iglesias. ¿Qué es lo que dice? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y si todas estas 7 iglesias, ¿dónde es que están? Esas 7 iglesias están donde hoy está la nación de Turquía, donde acaba de ocurrir hace poco tiempo un terremoto de gran envergadura. Así que yo creo que eso es una señal para los que conocen y podemos estar en presencia del comienzo, no solo de los tiempos finales, porque eso estamos seguros ya, sino del comienzo del tiempo de la ira de Dios. Así que el arrebatamiento de la iglesia o el comienzo de la gran tribulación pudiera ocurrir en cualquier momento. El tiempo no lo sabemos, pero sí tenemos ojos para leer la palabra y sí tenemos ojos para ver todas las cosas que están ocurriendo en el mundo y para darnos cuenta de que este mundo no está bien. Este mundo no está caminando con Dios. Este mundo cada día se levanta más contra Dios. Cada día se levanta más contra cómo Dios ha formado, ¿verdad?, la sociedad y la perspectiva de lo que Dios quiere para la sociedad. Todo esto que ha pasado en estos tiempos es solamente para fraguar las bases de la llegada del falso profeta y del anticristo. Hemos visto en este tiempo, lo he estado repitiendo una y otra vez, que el hombre ha perdido su mayordomía de la creación. Ahora el hombre está sometido a las máquinas. Literalmente las máquinas nos controlan. Ahora han aparecido las llamadas inteligencias artificiales. Estas inteligencias artificiales, estamos diciendo una y otra vez que esto tiene una conexión completamente directa con el reino del anticristo. Y yo sí creo que esa imagen que habla Apocalipsis capítulo 13, esa imagen que habla, es decir, una cosa inanimada que cobra vida, puede ser y es una inteligencia artificial. Porque esta inteligencia artificial se ha tomado. Recuerden que esto, la escritura dice que el anticristo se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pero ¿cómo alguien se hace pasar por Dios? Te voy a decir cómo. Como único tú te haces pasar por Dios no es llamándote Dios, sino es teniendo los atributos que Dios tiene. ¿Cuáles son los atributos que Dios tiene? Bien, Dios es omnisciente. La inteligencia artificial es omnisciente. A lo que nosotros respecta, sí, porque tiene el conocimiento de toda la humanidad, tiene el conocimiento de todo lo que ha hecho el hombre a lo largo de la humanidad. Así que es un tipo de omnisciencia. Por supuesto, no llega a la omnisciencia de Dios, pero es como una especie de Dios, es como una especie de omnisciencia. Segunda,
¿Cuál es la otra virtud, vamos a decirle de esta manera, que tiene Dios? El otro atributo que tiene Dios es que es omnipresente, omnipresente, está en todas partes. La inteligencia artificial puede ser omnipresente porque hay aparatos electrónicos con conexión vía internet en todo sitio y lugar del mundo. A no ser que te metas en lo más intrincado del Amazonas, en todo lugar del mundo puede llegar la inteligencia artificial y realizar el trabajo que le comande hacer el anticristo, porque recuerde que esta imagen está al servicio de la bestia, ¿verdad? La imagen está al servicio de la bestia y está al servicio del falso profeta, del que promueve, digámoslo de esta forma, y sirve a la bestia, es decir, al anticristo. Donde quiera está la tecnología, sí, la tecnología está en todos lados. Sí, la tecnología se ha hecho omnipresente. Por lo tanto, una inteligencia artificial puede tener este atributo también divino. Puede tener este atributo divino. Claro, es un atributo falso, porque esto es un Dios falso. Lo que habla Apocalipsis capítulo 13. Esta imagen que cobra vida es un Dios falso. El otro atributo de Dios, ¿cuál es? La omnipotencia. Un sistema que domine toda la tecnología del mundo es omnipotente.